Buen día, mi nombre es David Eduardo Calves Guzmán, soy alumno de la Universidad Autónoma de Campeche, cursando la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, y hoy vengo a hablar sobre las disfunciones en el sistema de complemento. Para empezar, hablaré sobre qué es el sistema del complemento. El sistema de complemento se define como una cascada enzimática que ayuda a defenderse de las infecciones, la cual está compuesto por una serie de proteínas plasmáticas y de membrana que funcionan en forma coordinada y que presentan propiedades defensivas frente a agentes patógenos. Cabe destacar que algunos genes del complemento han sido agrupados dentro de familias de supergenes basados en las similitudes en relación con su estructura, función y localización cromosómica. Actualmente se reconocen tres vías de activación del complemento. Estas son las vía clásica, dependiente de complejos antígeno-anticuerpo o por la proteína C reactiva. También está la vía alterna, iniciada por sustancias localizadas en la superficie de microorganismos. Y por último, la vía de la lectina, que se une a la manosa, conocida también como la vía clásica independiente de anticuerpos. Hay muchos autores y científicos que catalogan a la vía de la lectina como un apartado diferente a lo que sería la vía clásica y la vía alterna para activar el complemento, ya que algunos no lo consideran como parte de una activación complemento, sino que está fuera de este. Por lo tanto, como podemos ver en esta imagen, aquí solo se maneja la vía clásica y la vía alterna. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre estas vías, en específico sobre la vía clásica y la alterna. La vía clásica comienza cuando el anticuerpo se une a la superficie celular y termina con la lisis de la célula. Las proteínas de esta vía son designadas de C1 a C9. Primero, el primer componente de la vía clásica, el cual es C1, se une a las porciones de Fc de los inmunocomplejos, dando lugar a que el segundo factor sea activado en la vía clásica, el cual es C4. El siguiente componente que interviene en la cascada es el C2, que contribuye a la formación de convertasa. Para continuar con la secuencia, el cuarto componente es el C3, que se genera por la acción de la convertasa de C3. Parte del C3b generado por la convertasa de C3 queda retenido en la membrana formando uniones covalentes con las membranas o bien con las inmunoglobulinas unidas a la convertasa de C3 de la vía clásica, las cuales son C4b2A. Esta en conjunto con la C3b desencadena la formación de C4b2A3b, que constituye la convertasa de C5, dando como finalizado lo que sería la vía clásica. Ahora vamos con la vía alterna, la cual posee componentes propios, como son los factores B, D, H e I y la properdina. Como también tiene un componente común, la proteína C3. El C3 cumple un papel esencial en la iniciación de la vía alternativa a través de dos caminos posibles, por medio de la C3 producida por la vía clásica o la producida por la vía de las lectinas. La C3 producida se une al factor B, lo cual da origen a C3b. El factor B a su vez puede sufrir proteólisis por acción del factor D, generando fragmentos de 3A y 3B, quedando unido el fragmento de 3B al C3, originando C3bb. Dado que esta molécula es inestable, requiere la participación de la properdina que induce su estabilización.
La convertasa de C3 incide por proteólisis al C5, que genera C5A y C5B. Estos inician la formación del complejo de ataque lítico, a su vez formando la convertasa de C5. El C5B unido a la convertasa de C5 presente en la membrana, el componente C y 7 se unen secuencialmente a la membrana y el complejo resultante se incrusta en la bicapa lipídica de la membrana plasmática. El complejo se completa con la incorporación de las proteínas 8 y 9. Y tanto como en la vía clásica como en la vía alterna pueden presentar deficiencias. Ahora hablemos de las deficiencias genéticas del complemento. Ahora pasaré a hablar sobre las deficiencias de C1Q, C1R y C1S. La deficiencia de C1Q está presente en los pacientes que presentan una actividad serológica de C1Q en suero reducida, si bien C1R y C1S son normales. En otras ocasiones C1Q está presente pero no es funcional. Las presentaciones clínicas mayoritariamente observadas en deficiencias de C1Q se asocian a un mayor riesgo de contraer lupus, con manifestaciones de artralgias, hipertermia y nefritis. En el caso de la deficiencia de C1R y C1S, esta forma de deficiencia hereditaria autosómica se caracteriza por presentar reducidos niveles de C1R, incluso en cantidades menores al 1%, y C1S alrededor de un 20% a un 50% de los niveles normales, lo cual da desórdenes inmunológicos, los cuales se relacionan con manifestaciones reumáticas. Ahora bien, en el caso de la deficiencia de C4, los pacientes con deficiencia completa de C4 poseen una reducida capacidad de activar C3 a través de la vía clásica del sistema del complemento. Al igual que en otras deficiencias del complemento, existen algunos pacientes con esta deficiencia que son asintomáticos. La mayoría de las C4A nulos no expresan ARN mensajero o bien presentan inconvenientes en la traducción. En la deficiencia del C4B no hay alteraciones en transcripción ni en la traducción, pero el producto proteico está mutado. En el caso de la deficiencia de C2, la deficiencia del factor C2 es la más frecuente entre todas las deficiencias asociadas al sistema de complemento. La actividad de C2 se encuentra reducida al 1% en los individuos homocigotas y de 30 a 70 en los organismos heterocigotas. Sin embargo, la actividad serológica del complemento, incluyendo opsonización y quimiotaxis, se encuentran presentes, posiblemente por ausencia de compromiso de vía alterna. Ahora pasaremos a la deficiencia de C5. La deficiencia genética de C5 ha podido identificarse en diversas familias portadoras y presentan un patrón hereditario autosómico dominante. Las alteraciones mencionadas derivan en manifestaciones clínicas asociadas a la infección recurrente y a un cuadro clínico compatible con lupus eritematoso sistémico en muchos aspectos. En el caso de la deficiencia de C6, esta deficiencia presenta un patrón hereditario autosómico recesivo. Aquellos individuos que presentan la deficiencia de homocigosis poseen menos del 1% de C6 que los pacientes normales. La característica esencial de esta ID radica en la pérdida de capacidad bactericida del suero. En el caso de la deficiencia de C7, cuando la deficiencia se presenta en homocigosis, los niveles circulantes de C7 están reducidos a menos del 1%. Se manifiesta por la presencia de infecciones a repetición,
por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, AR y escleroderma. Ahora la deficiencia de C8. Se han encontrado distintas variantes de la deficiencia del factor 8. Ausencia de las subunidades A, G y B. Existen también dos variantes de la deficiencia C8B. En una de ellas, la subunidad B se expresa normalmente, pero es disfuncional. En la otra variante, la expresión de la subunidad B está reducida. En ambos casos, la actividad es menor al 1% de lo normal. La manifestación clínica asociada a esta idea es la reducción de la actividad bactericida, mientras que los procesos de oxigenación no están comprometidos. Ahora, la deficiencia de C9. Esta deficiencia es poco frecuente y posee una transmisión hereditaria autosómica recesiva. La actividad está francamente disminuida, entre un 10 a un 15% con respecto a los individuos sanos. La eficiencia bactericida también se encuentra reducida. Sin embargo, dado a que la formación del complejo de ataque lítico puede prescindir de C9, la relevancia es relativa. Las patologías asociadas a la ID de C9 son similares a otras deficiencias de los factores implicados en la etapa terminal. Para continuar, hablaré sobre la deficiencia del factor 1. Este componente proteico del sistema de complemento posee actividad reguladora sobre la activación de C3. Es sintetizado en el hígado, monocitos y células endoteliales. Esta deficiencia se transmite en forma autosómica recesiva. Los pacientes con esta ID se caracterizan por presentar aproximadamente una reducción del 50% del nivel normal del factor 1 cuando se encuentran en heterocigosis. Los pacientes que presentan esta patología exhiben una actividad descontrolada de C3 a través de la vía alterna. Los componentes serológicos BH y properdina se encuentran también reducidos, lo que refleja la activación permanente de la vía alterna. Todas las funciones del complemento están afectadas, incluyendo fagocitosis y quimiotaxis. Las complicaciones clínicas asociadas a esta ID son compatibles con las observadas en pacientes con deficiencia de C3, en particular infecciones recidivantes por agentes bacterianos encapsulados. Deficiencia del factor H. Esta deficiencia presenta una transmisión hereditaria recesiva y se caracteriza por presentar niveles reducidos de factor B y properdina. En consecuencia, los niveles de C3 están reducidos. La depresión de C3 se debe a la persistente activación de la vía alterna, presumiblemente por la ausencia del factor H. Las manifestaciones clínicas asociadas a la deficiencia del factor H incluyen glomerulonefritis, síndrome urénico hemolítico, lupus eritematoso sistémico e infecciones sistémicas producidas por meningococos. Deficiencia del factor D. El factor D no es sintetizado en el hígado. Las células implicadas en la liberación del factor D incluyen a los adipocitos, células musculares, mastocitos y macrófagos. Las manifestaciones clínicas asociadas a esta deficiencia incluyen infecciones por Neisseria e infecciones de vías aéreas superiores o inferiores. Déficit de properdina. Esta estructura es común en muchos componentes terminales del complemento. Estudios desarrollados en algunas familias señalan una marca reducción de esta proteína, inclusive menor al 1%. Sin embargo, en ocasiones puede alcanzar un 10%. La relevancia de la deficiencia de properdinas se refiere a su asociación a formas clínicas fatales producidas por meningococos y lupus eritematoso sistémico. Por último, hablaremos de la deficiencia del inhibidor de C1.
Han caracterizado dos formas de deficiencia de C1 y NHA. La forma tipo 1 se presenta en el 85% de los pacientes con angioedema. Estos pacientes presentan niveles reducidos del inhibidor, lo que se complementa con la ausencia de actividad. La otra forma de tipo 2 se presenta únicamente en el 15% de los casos y se caracteriza por poseer niveles elevados del inhibidor. Sin embargo, estas proteínas son disfuncionales. En el angioedema de tipo 2 debe evaluarse la actividad del inhibidor de C1. Algunos estudios funcionales realizados con diferentes familias señalan que existen variantes dentro del tipo 2 y entre estas y el angioedema de tipo 1. Los síntomas clínicos de angioedema son el resultado de la acumulación de líquidos en la submucosa. Las enfermedades pueden comprometer la piel, vías aéreas y tracto gastrointestinal, ya sea solos o combinados. Las manifestaciones de la vía aérea superior pueden desencadenar edemas faringios en las 2/3 partes de los pacientes. Aquí se pueden observar algunas inmunodeficiencias asociadas a los componentes efectores de la vía clásica y alterna. Un ejemplo de esto es la deficiencia de C3, que básicamente el perfil clínico dice que la actividad bactericida es casi inexistente, incluyendo la opsonización y la quimiotaxis. Mientras que en el factor D, la manifestación clínica asociadas a esta deficiencia incluyen infecciones por Neisseria e infecciones de vas e inferiores, como antes mencionamos. En el caso de las deficiencias de C1, el 80% de los pacientes con esta déficit de C1 tiene tendencias a desarrollar enfermedades reumáticas, mientras que en las déficits de C2, en ocasiones la ID es asintomática o bien puede curarse con una mayor predisposición a adquirir ciertas infecciones, en particular por bacterias encapsuladas. Ahora bien, en el caso de la déficit de C4, el perfil clínico dice que formas clínicas son compatibles con otras deficiencias de la vía clásica del complemento. Dado que la EBA no presenta alteraciones, hay actividad microbicida, opsonización por C3b y quimiotaxis. En ocasiones es asintomática. Mientras tanto, en el caso de la déficit de C5 y C9, el perfil clínico dice que son susceptibles a marcada a las infecciones sistémicas por Neisseria. Todo esto ya se mencionó antes, sin embargo es bueno recalcarlo, ya que esto ayuda a comprender mejor en específico qué es lo que podría estar causando algún tipo de enfermedad o algún problema o padecimiento. Eso es todo de mi parte, espero haya sido de su agrado la presentación y haya entendido un poco más sobre este tema. Al final del video estará la bibliografía de las fuentes consultadas. Que tenga un buen día.